Hola, bienvenido a esta lección. Estamos estudiando las tres prácticas esenciales de todo creyente, de todo recién convertido. Las tres creencias esenciales. Estamos en este discipulado de la Iglesia Filadelfia. Hoy vamos a terminar la parte de la oración. La vez pasada vimos la oración, que es la tercer, por llamarle así, práctica esencial. Déjeme recapitular. Estamos viendo las tres prácticas esenciales de un creyente, las que nunca se deben de dejar de practicar, que es, número uno, el estudio, la meditación de la palabra de Dios. La siguiente práctica esencial es asistir y congregarte en una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Y la tercera práctica esencial, es decir, es la vida de oración. Estas tres prácticas son esenciales para todo cristiano. Aunque hay muchos temas más del discipulado, estas nunca se deben dejar de hacer. Desde que me convierto hasta que me voy con Cristo, estas son tres prácticas súper esenciales, nunca debe dejarse de practicar. Entonces, estamos hoy viendo, vamos a estudiar la oración modelo. La clase pasada estudiamos el ABC de la oración, que el creyente debe orar. Jesús lo enseñó la clase pasada, cómo orar. Jesús enseñó que no seamos como los hipócritas, que nos metamos al aposento alto, debemos cerrar la puerta, orar al Padre, etcétera. Esa fue la lección pasada. El ABC, enséñame a orar. Te voy a enseñar la oración ABC de la oración. La oración es muy profunda. Hay niveles de oración: oración de guerra, oración en lenguas, oración de intercesión. Hay muchas facetas de la oración, pero el ABC es aprender a orar como Jesús enseñó en Mateo 5, ¿verdad? Y dijimos que se puede practicar la oración, el modelo que Jesús enseñó. El modelo que Jesús enseñó, que es lo que vamos a estudiar hoy, es conocido como el Padre Nuestro. El error es que en la religión popular se cree que es como un rezo que tú lo repites como periquito y ya van a ocurrir los milagros. No es así. Más bien, la oración del Padre Nuestro es un modelo de principios espirituales de la oración, lo que vamos a estudiar hoy. Los principios que están en esa bella oración que Jesús enseñó, que es conocida mundialmente, pero no es la oración así que tú repites 50 veces y vas a ver. No, sino son principios de oración que están en esa hermosa oración. Es lo que vamos a estudiar hoy, y todo eso es parte de la vida básica de oración, el ABC de la oración. Hagamos una pequeña oración. Gracias, Señor, por estar en esta clase, y estudiamos hoy el modelo que tú nos dejaste. Hermosa oración que es un modelo de principios de oración. No es para ser repetida así nada más, sino son principios de oración que están encerrados ahí. Y eso nos introduce a el trono de la gracia. La oración es la que nos introduce al trono de la gracia, al trono del Rey. Gracias, Señor, y dirígenos en esta lección de la oración. Muy bien, la oración modelo, vamos a ver, la encontramos en Mateo, pero vamos a ver cómo lo dice Lucas. El Evangelio de Lucas 11, del 1 al 4, vamos a estudiar ahí. Y ahí está cómo Jesús enseña a orar. Vamos a ver esa cita primero y después la vamos a estudiar. Sale pues. Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar,
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Verso 2. Gracias. Y les dijo: cuando oréis, decid. Y ahí introduce la oración modelo. Es un modelo, no es un rezo. Ustedes van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tercero, venga tu reino. Cuarto, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Siguiente, dice verso 3, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Siguiente, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí termina la oración modelo. Y bueno, en el Evangelio de Mateo se añade Mateo 6, la versión en el Evangelio de Mateo, añade la última frase, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Mateo 6, 13. En Mateo 6, 13 está esta parte que no está en Lucas, pero esta parte final. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso está en Lucas, pero esta parte: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjese cómo inicia y cómo termina. No es repite 50 veces, sino cómo inicia, cómo me acerco al trono, cómo inicio, qué pido, cómo me presento y cómo termino. Es un modelo que lo vamos a analizar. Vamos a regresar al Evangelio de Lucas y vamos a estar comparando precisamente la porción de Mateo 6 con Lucas y algunos puntos más. Entonces, ahí está el modelo de oración. El Padre Nuestro, amigos, recoge con detalles la antropología cristiana, o sea, la vida cristiana. Ahí está incluida. Fíjate bien lo que está en la profundidad de esta oración. Por la naturaleza de los bienes que pide o implora, define al hombre. El hombre se revela en el Padre Nuestro en 3 dimensiones. 1, como ser corporal que necesita el pan de cada día. Fíjate todo lo que está ahí. 2, el hombre se muestra como un pecador que necesita ser perdonado y que debe perdonar a sus semejantes. 3, el hombre se presenta como un ser frágil que debe tener cuidado de las tentaciones y orar para ser librado del mal. Entonces, la oración modelo son principios espirituales. Si tú te das cuenta, las primeras frases se refieren a Dios. Y después son las necesidades del hombre. Primero es Dios y luego el hombre. Ese es el orden. Primero Dios y luego el hombre. Entonces, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, primero se enfoca en Dios y en su reino y en su voluntad. La prioridad. Y luego el hombre. Dame el pan de cada día. Perdona mis pecados. Líbrame del mal. Entonces, hay principios espirituales. Cuando yo me acerco al trono de la gracia, la prioridad es Dios, el reino, y después el hombre, sus necesidades del hombre. Nos han a veces enseñado en la tradición: tú llegas, pide, dame, y ni gracias doy. Pero no, fíjate bien, el modelo de oración. Nos vamos a profundizar acá. Entonces tenemos la versión de Lucas, ¿verdad? Entonces vamos a ver la versión de Lucas 11, del 1 al 4 otra vez. Qué hermoso. Lucas 11, del 1 al 4. Ahí está en el proyector. Lucas 11, del 1 al 4. Jesús estaba en un lugar orando. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar. O sea, vieron algo en Jesús. Qué tremendo, ¿no? La oración no era cosa nueva para los judíos en aquellos tiempos. Es más, es parte de la cultura y la vida diaria del judío. Usted lo ve, cómo rezan, oran en el muro de los lamentos, ¿no?
Pero Jesús estaba orando en un lugar. Note la frase, un lugar. Desde donde era visible para sus discípulos, o tal vez ellos estaban cerca de él. Y al ver ellos en él una forma muy especial de hacerlo, se dieron cuenta de que ellos no sabían orar. O sea, veían algo en Jesús, cómo oraba, cómo se conectaba, cómo se inspiraba, aleluya, cómo se metía y decían, esto está bueno, yo quiero saber eso, ¿no? Yo quiero aprender eso. Y le dicen, enséñame, yo quiero saber eso. Bendito Dios. Entonces Jesús les da los principios básicos, son principios básicos. No estamos hablando de guerra espiritual y liberaciones y muchas cosas. Principios básicos porque estamos aprendiendo el ABC. Le da los principios básicos para orar y se infiere que se debe iniciar. Si ya vemos el modelo, ¿cómo se inicia? Se debe iniciar adorando a Dios. Después expresar peticiones y terminar alabándole. Fíjate, tres principios que se ven ahí en la oración modelo, conocida como el Padre Nuestro. Se debe iniciar adorando a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya. Después, ¿verdad? Se expresan peticiones. El pan de cada día, dámelo hoy, suple mis necesidades. Y se termina alabándole. ¿Cómo termina Mateo? Porque tuyo sea el reino, la gloria, porque tuyo es el poder, alabado sea Dios. Te presentas de una manera, te introduces y concluye de otra manera. Entonces, la oración puede tener muchos aspectos, ¿verdad? Me puedo pasar 1 hora, 15 minutos adorando, antes de pedir nada. Entonces nos enseñaron, tú pide, porque Dios es un Dios milagrero. O sea, Dios está para hacerte milagros, nada más. No, Dios es un rey, me presento ante Él adecuadamente. Bendito sea tu nombre, Señor. Entonces vemos ahí cómo inicia. Ustedes van a orar así. Verso 2. Lucas 11:2. Ahí está. Vamos a examinar el modelo. Principios que están atrás. Dice, cuando ustedes oren van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Vamos a ver entonces, primero se presenta santificando el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Padre nuestro, fíjese bien, ¿a quién me dirijo? Ya lo vimos en la clase pasada, me dirijo al Padre. No solo como Dios general, sino como mi Padre. Eso habla de filiación. Para yo poderme conectar con Dios, primero Dios debe ser mi Padre. Aunque todo el mundo dice, Dios es mi Padre y mi Padre Dios, pero no son legítimos hijos de Dios, porque solamente los nacidos del Espíritu Santo son hijos de Dios. Entonces me conecto con el Padre y con una filiación, soy hijo, tengo cierto derecho, tengo cierto acercamiento. Padre, estamos aprendiendo. Entonces, santificado sea tu nombre es glorioso, tu nombre es bendito. Debemos comenzar nuestra oración adorando a Dios, santificando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí podemos mencionar los nombres de Dios, que son muchos nombres de Dios. Nombres directos, nombres compuestos, Jehová Jireh, Jehová Rafa, nombres de Dios, títulos de Dios, santo, bendito, glorioso, eterno. Ahí no me paso 1 hora. Podemos mencionar los nombres de Dios que se atribuyen a cada uno y expresarle con nuestras propias palabras nuestro amor. Entonces, vea ese modelo de la oración. Qué tremendo es esto, ¿no? También lo dice Mateo, las dos versiones. Está una versión en Mateo 6 y en Lucas 11, ¿verdad? Entonces, ve cómo me presento ante el trono. Número 1, me presento porque ya tengo una filiación. Soy hijo de Dios. Tengo cierta confianza. No, si yo no soy hijo de Dios, me puedo acercar y decir, pero no, o sea, como diciendo, pues tú quién eres, ¿no? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Padre nuestro, que estás en los cielos, estás arriba, eres alto, eres grande, ya lo está exaltando. Y luego dice, santificado sea tu nombre.
O sea, tu nombre es grande, empiezo a santificar, empiezo a alabar y glorificar. Entonces, ahí hay muchas formas. Yo me puedo pasar adorando 20 horas, poniendo mis discos y mis canciones y mis CDs y empiezo en mi devocional, empiezo adorando. Y ya a veces hasta se me olvidó pedir, pero ya me pasé adorando. Principios, no rezos, principios. Luego dice la frase, número 2. Entonces, número 1, me presento adorando. Número 2, venga tu reino. Prioridad. El reino de Dios y luego el reino de los hombres. ¿Ya lo vio? El reino de Dios. ¿Y qué incluye el reino de Dios? Muchas cosas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, algunas referencias al reino de Dios. Romanos 14, 17. ¿Qué es pedir el reino de Dios? Mi prioridad es el reino de Dios. Y eso es muy grande. Imagínate tú todo lo que abarca el reino de Dios. Entonces mi oración, antes que yo pida, dame una casa y no sé qué, me enfoco en el reino de Dios. Y acuérdate que la Biblia dice, si tú buscas primero el reino de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. A veces no tienes ya ni que pedir muchas cosas, pero me enfoco en el reino. Romanos 14, 17. ¿Qué es el reino? ¿En qué consiste el reino? Lo define Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, material. Dame un carro, dame acá, que yo quiero ser el mero, material. El reino de Dios es principalmente espiritual. Justicia que opera el Espíritu Santo. Justicia es carácter. Justicia es rectitud. Justicia, gozo y paz. Entonces, que la produce el Espíritu Santo. Ahora vemos otra referencia. Primera a los Corintios, 4:20. Primera a los Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces ahí tenemos otra definición del reino de Dios. No son palabras humanas, sino poder espiritual, poder divino. Entonces, fíjate bien. Entonces nos enfocamos, regresamos al Padre Nuestro, Lucas 11, ¿verdad? ¿Qué significa venga tu reino? Significa que la justicia, paz y gozo, 11:2, Lucas 11:2, significa que la justicia, paz y gozo y poder del Espíritu Santo vengan a mi vida, a mi familia, a mi trabajo, mi iglesia, mi ministerio, mi país, autoridades en el mundo entero. Que opere la justicia, la paz, el gozo, que el Espíritu Santo se derrame, establezca el reino en mi familia, trabajo, iglesia, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo principios. Padre nuestro, empiezo adorando, santificado sea tu nombre. Luego pasamos a prioridades espirituales y después necesidades personales. ¿Ya lo vio? Prioridades, las espirituales y luego las necesidades personales. Venga tu reino. Pasamos más adelante, dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Ahí está toda la prioridad. Entonces, tu reino, hágase tu voluntad. Aquí esto es muy grande. Dios ha fijado el camino a seguir con respecto a su voluntad y la respuesta de las oraciones. Dios es todo conocimiento y todo amor. Él conoce toda posibilidad y todo obstáculo. Solo Él puede ver el futuro. Por lo tanto, su respuesta solo corresponderá a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, Dios va a responder lo que es conforme a su voluntad. Y si pido algo que no es su voluntad, pues no va a haber respuesta. Pero todo lo que está dentro de la esfera de la voluntad de Dios,
dice en otra parte, va a ser contestado. Hágase tu voluntad. No dice, hágase mi voluntad. Entonces normalmente vemos que la oración es para que Dios me cumpla mis cosas. Como diciendo, hágase mi voluntad. Dios está para que se haga lo que yo quiero. Error. Pero así enseñaron en la tradición. Pero si tú te das cuenta, la oración es, hágase tu voluntad. Y después, suple mis necesidades. Vea qué principios, ¿no? Entonces todo eso es profundo. El espíritu de la oración. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a checar un poquito algunos aspectos de la voluntad de Dios. Muchos cristianos sinceros viven preguntándose ¿cuál será la voluntad de Dios para su vida en los estudios, familia, trabajo, futuro, decisiones, etcétera? Pero ignoran que Dios no se los hará saber hasta que hagan la voluntad que ya está escrita en la Biblia. En la Biblia está escrita la voluntad general de Dios. Porque el que no hace la voluntad primero de Dios no puede hacer más cosas. Porque el principio es, el que es fiel en lo poco, también lo será en mucho. Revélame con quién me voy a casar o X, ¿no? Entonces primero sujétate a la voluntad de Dios, ¿no? En el tema del matrimonio, por ejemplo, ¿no? En las finanzas, lo que sea, ahí está. La Biblia sí dice claramente cuál es la voluntad de Dios en muchas cosas. Y es por ahí donde debemos empezar a obedecer la voluntad de Dios que está en la Biblia. Pues el que es fiel en lo poco se le dará mucho. Pues si no obedecemos lo que Dios ya ha dicho claramente, ¿cómo esperamos que nos hable para circunstancias específicas? Entonces, nada más rápidamente vemos unos puntos de lo que es la voluntad de Dios. Así que, por ejemplo, vemos la voluntad de Dios que está en la Biblia escrita. Número 1, por ejemplo, es que nos apartemos de fornicación. Por ejemplo, primera carta a los Tesalonicenses 4:3. Primera carta a los Tesalonicenses 4:3. Que nos apartemos de fornicación. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Por ejemplo. 2. La voluntad de Dios, segunda carta a los Tesalonicenses, segunda 5:18. No, está mal eso. Es primera también. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Que demos gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces ahí está muy claramente escrito, voluntad de Dios que es nuestra santificación. Voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todas las cosas. Número 3, voluntad de Dios es que hagamos el bien. Primera carta de Pedro, vamos a ver 3 citas de Pedro. Primera carta de Pedro 2:15. Hagamos el bien. Primera carta de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos el bien. En todo lo que hagamos, en todo lo que es bueno, hagamos el bien, siempre. Esa es voluntad de Dios, está escrita. También avanzamos, voluntad de Dios, en primera de Pedro 3:17, es que padezcamos, si es necesario, por hacer lo que es bueno. Primera carta de Pedro 3:17, padezcamos haciendo el bien. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La voluntad de Dios es que yo haga el bien,
aunque me cause problemas la gente mala. Es que aquí no puedes, aquí tienes que mentir, no voy a mentir. Aquí te tienes que corromper, no voy a corromper. Aquí tienes que dar una lana para algo que está mal, no lo voy a hacer. Entonces te corro del trabajo. Vas a padecer por hacer lo bueno en un mundo de maldad. Pero esa es la voluntad de Dios. Y Dios te va a ayudar y te va a bendecir y te va a sacar adelante. Entonces, fíjate bien, la voluntad de Dios es que si es necesario que yo padezca por hacer lo bueno, lo justo, lo recto, ni modo. ¿Qué le pasó a Daniel? Le dijeron, ¿verdad? Tú no, al que está prohibido orar. Ya, dice, no, la voluntad de Dios es que yo ore. Ah, pues si oras, es un delito y te vamos a meter a la cárcel, más bien te vamos a enviar al foso de leones. Sufrió. Él pudo decir, no, pues mejor entonces no oro. No, la voluntad de Dios es que ores, que busques. Es que está prohibido por el gobierno. Pues ni modo, me van a perseguir. Ya no prediquen en la iglesia contra algunas cosas. Pues, ¿qué vamos a hacer? La voluntad de Dios, pero nos puede costar. Pero esa es la voluntad de Dios. Y Dios nos va a dar la victoria y va a juzgar a los malos. No se preocupe. Y vemos por último aquí, entre muchos aspectos, la voluntad de Dios es que no vivamos en concupiscencias. ¿Qué es eso? Primera carta de Pedro 4:2. Primera carta de Pedro 4:2. Ahí está otra vez la voluntad de Dios. Dice acá, para no vivir ya el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Le está hablando a cristianos que ya se convirtieron. Dice, ya no vivan como antes una vida de carne, maldad, pasiones desordenadas, concupiscencias, vicios. Eso es concupiscencias, vicios y pecados y todo eso. Sino ahora empiecen a vivir conforme a la voluntad de Dios que está en su santa palabra. Entonces concluimos este punto. Hágase tu voluntad. Regresamos a Lucas 11:2. Fíjate bien, terminamos esta parte que primero es el reino de Dios. En el modelo de la oración, vea usted lo que es primero, lo que es prioridad. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. Entonces, ese es un principio. No empieces a pedir por ti, sino enfócate en el reino, las necesidades, las prioridades, la voluntad de Dios. Fíjate bien, si yo me meto a orar por la voluntad de Dios, ahí tengo muchos temas, ¿no? Muchos de qué orar. Ok, y luego ya viene la parte de las necesidades del hombre. Fíjese bien el modelo. En el modelo me presento como hijo. Tengo una filiación. No tengo una religión. Soy hijo y tengo acceso al trono. Dice Hebreos 4:16. Acérquense al trono. Me presento, santifico, adoro, exalto. Le doy prioridad al reino. Le doy prioridad a la voluntad de Dios. Y después, mis necesidades. Ese es un modelo hermoso de la oración. Ahora sí, ya empieza a hablar de necesidades del hombre. No caprichos, sino necesidades. Fíjate bien, Dios va a responder y a suplir necesidades. No necedades. Ya se agarró bueno ahí. Va a suplir y va a contestar necesidades, mas no necedades. Ah, Dios mío, ya me habló. Gloria al Señor. Ok, entonces vamos acá en Mateo 6:3 ya empieza a hablar, ¿verdad? 6:3. Mas tú cuando des, no, Lucas 6:3. Lucas 11, ya nos perdimos. 11:3, Lucas 11:3. El pan nuestro de cada día. Ya empieza a hablar de necesidades.
suple, provee para mis necesidades físicas y luego asuntos morales y espirituales, ¿no? Vamos a ver acá, analizamos un poco. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos tenemos necesidades espirituales, emocionales, físicas y materiales. O sea, cuando dice el pan nuestro, no se refiere nada más dame de comer, sino habla de necesidades, mis necesidades como persona, como ser humano. Tenemos necesidades físicas, materiales, emocionales, espirituales. Por eso debemos pedir para suplirlas, que Dios las supla, recordando que Dios suple necesidades, no necedades. Ya me lo repitió. Hay cristianos muy bien intencionados, pero mal orientados, y expresan lo siguiente: yo no le pido nada a Dios, porque ya sabe todo. Bueno, sí es cierto que ya sabe todo, pero es una ley, es una regla, es un principio para recibir. Es que Dios sabe, pero estableció principios, leyes espirituales. Si yo no me aplico a las leyes espirituales, no puedo tener resultados espirituales. Es que pedir, ¿para qué pedir? Y qué flojera ir a orar. Yo puedo todo solo. No. Qué tremendo. A veces menosprecian a los que sí piden. Eso es un error por ignorancia de la Biblia o falsa humildad. No tener una vida de oración y de pedir. La petición es esencial en la oración, amigos. La petición, aquí ya entramos en petición personal. En el área de mis, ¿qué cosa? Necesidades. Pero tengo que pedir. Porque aunque Dios sabe todo, no me va a dar si no pido. El que pide es el que recibe. Y si no pido, pues no recibo. Así de lógico, así de sencillo. La petición es esencial, ya que es un mandamiento de Jesucristo. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Y además dijo en otra ocasión: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán. Tal vez yo no entiendo que si Dios sabe todo, ¿para qué le pido? Pero la revelación está en la Biblia. O sea, no te vayas en tu razonamiento natural. Sí, ya sé que Dios sabe, pero estableció una regla, una ley, un principio, que si yo no pido, no recibo. Santiago también lo dice: ustedes no reciben porque no piden. Y otro principio: y no reciben porque piden mal, para gastar en sus placeres. Fíjate, el arte de la oración. Ese ya es el arte de la oración. Pero estamos viendo el ABC. ¿Es correcto? Dicen por ahí, es correcto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces ya, después de que ya se enfocó en Dios, en su reino, ahora mis necesidades. Ahora sí puedo pedir. Y empieza pidiendo el pan nuestro, es decir, suple mis necesidades. Porque no solo necesito pan, a lo mejor a veces necesito ropa, necesito un trabajo, necesito algo material, pero que no es malo. No es malo pedir un coche, es malo pedir trabajo. Si es una necesidad, no es malo. Si es para que yo pueda tener lo que necesito para vivir en la tierra, ahí está el principio de pedir el pan de cada día. Seguimos adelante. Ya habla del perdón. Fíjate bien, verso 4. Muchas gracias. Qué tremendo, ¿no crees? Perdona nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahí nos detenemos. El perdón de pecados ya es algo espiritual, moral y espiritual. El pecado, la ofensa y el perdón. Necesito perdón. Mateo 6:12, Lucas 11:4. Vamos a ver un verso también muy importante en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos va a perdonar. Primera de Juan 1:9. Ese me gusta mucho. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si confesamos ¿a quién? A Dios, no al hombre. En el Nuevo Testamento nunca se confiesan los pecados a un hombre, a un ministro. Se confiesan a Dios. Pero la promesa es, si yo reconozco que pequé, me acerco al trono de la gracia, le pido perdón con sinceridad y arrepentimiento, Él va a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermosa promesa. Y todos cometemos fallas y pecados, los cristianos, los pastores y los muy consagrados, porque como somos seres humanos, no falta que ya cometimos algún pecado, error, pero hay confesión, hay perdón, hay purificación, hay restauración y hay restauración en la vida. Hay cristianos, entonces al confesar nuestros pecados, amigos, simplemente debemos hacerlo con toda sinceridad. ¿Ah? Tampoco debemos darle tanta importancia y que sea lo primero en nuestra oración. Bueno, es importante la confesión. Mucho menos debemos hacer autoexámenes tortuosos, así que me atormento, y como en alguna religión, y confiésame los detalles de cómo hiciste esto, dame los detalles, porque si no das los detalles no hay perdón. Eso enseña una religión falsa por ahí. Y si me falta un detalle, no, pues cómo le hice y con quién me metí. No. Dios conoce. Y entonces no es tanto de que me enfoque en detalles pecaminosos o vergonzosos, sino con sinceridad. Señor, tú conoces, me arrepiento lo que hice, perdóname, Señor. Alabado sea Dios. Reconocer, confesar con sinceridad, pedir perdón, recibir limpieza y apartarme con la gracia de Dios de esas cosas malas. Pero ve, el principio, regresamos a Lucas 11:4. Entonces, primero, suple mis necesidades, Señor. Provéeme un trabajo. Necesito. Dios suple necesidades, no necedades. Atención. Oh, mi Dios, ayúdame. ¿Vale? Y luego, perdona mis pecados. Una cosa moral, espiritual. La regué, fallé. Perdóname. Entonces Dios perdona y limpia. Y perdona y olvida. Dios no te está recriminando. Mira, ¿te acuerdas? Te perdona, te limpia y avanzamos en la vida espiritual. Seguimos ahí en el 11:4, el área de la tentación y el área de la guerra espiritual. Ah, qué tremendo, ¿no? La tentación. Dice, perdónanos, no nos metas en tentación. Esa frase, muy bien, habla del problema de la tentación. La tentación no es pecar, sino la tentación es la invitación que nos hace la carne, el mundo. Ah, mira, agarra eso. La tentación es una invitación, seducción, pero en sí no es pecado, pero la tentación me lleva a cometer el pecado. Vamos a ver Santiago, que habla de la tentación. Santiago 1:13 al 15. Santiago 1:13 al 15. El cristiano tiene una batalla muy fuerte. Escúchalo bien, my friend. El cristiano tiene una batalla diaria. Otro día vamos a hablar de eso, ¿no? La guerra contra la carne, contra el diablo y contra el mundo. ¿Ya ves? O sea que el cristianismo
no es un juego. Cuando te haces cristiano, entras al ejército. Y vámonos a la batalla. ¿Ok? Luego. Entonces la batalla es en 3 dimensiones. El área de la carne, el área del mundo con sus atractivos y el área de la lucha contra los demonios. Entonces ahí viene la tentación, ¿no? Aquí Santiago habla de la tentación de la carne, ¿no? Las pasiones. A ver, Santiago 1, 13 al 15. Muchas gracias. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Me detengo acá. Entonces, ¿por qué dice Dios no tienta a nadie? Porque dice no nos metas en tentación. Porque no significa que Dios me va a tentar. No nos metas en tentación quiere decir líbrame de la tentación. Dame la fuerza para vencer la tentación. ¿Ok? Santiago 1:14. Gracias. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, deseos y pasiones carnales, es atraído. Fíjate qué es lo que es la tentación. Te atrae, te seduce, te mueve. Ah, mira, agarra esto, haz aquello, órale, nadie se da cuenta. Ah, mi Dios, atraído, seducido. 14:1-15. Entonces la concupiscencia, o sea, las pasiones desordenadas, después se han concebido, da a luz el pecado. Ya cayó, ahora sí ya cayó. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces el proceso de la tentación está aquí en Santiago. Te atrae, te seduce a hacer lo malo. La seducción a hacer algo que está contra Dios. Viene la tentación, viene la invitación, viene la seducción y nadie se da cuenta y todo el mundo lo hace y que tiene una canita al aire, etcétera, etcétera, la tentación. Y entonces si la persona ya cae, entonces ya pecó y el resultado es la muerte, dice Santiago, muerte espiritual. Entonces regresamos a la oración modelo, Lucas 11:4. No nos metas en tentación, o sea, dame la fuerza a través de la oración, dice Mateo, ¿verdad? Orad sin cesar para que no caigas en tentación. Ah, vamos a ver ese texto. Mateo 26:41. ¿Qué me ayuda para vencer la tentación? La oración, la vida de oración. Volvemos a lo mismo. Mateo 26:41. Las tentaciones están duras, las tentaciones están tremendas. La tentación, y sobre todo ahora que música y cine y todo. Tremendo. ¿Ah? Tampoco vamos a estar metidos en un monasterio. El cristiano tiene que vivir su vida diaria. Dice, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Pero aún en medio del mundo estoy bombardeado, pero una vida de oración me da la fuerza. El Espíritu Santo me da el poder para vencer. Cuando dice no nos metas en tentación, es dame el poder para vencer la cruel tentación, dice un himno. Mateo 26:41. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis o caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate bien, el espíritu del hombre, del cristiano, quiere hacer la voluntad de Dios. El espíritu del hombre cristiano quiere agradar a Dios, quiere consagrarse, quiere hacer lo justo. Y la carnota le tira hacia abajo, ¿no? Es la batalla del cristiano. La carne es débil. Ay, yo quisiera. Y esto me gusta. Ay, me atrae. ¿Quién te da la victoria? Dice, la vida de oración. Velad y orad. Ok, regresamos a la parte final de Lucas 11. La guerra espiritual. La última frase. Mas líbranos del mal. El mal es todo el mundo
está bajo el poder de Satanás, dice Primera de Juan. El mundo, el diablo, la carne, la vanidad. ¡Wow! Terrible. ¿Ok? El ataque espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ok? Líbranos del maligno, dice otra versión. Satanás anda acechando y solo Dios nos puede librar. Dice el apóstol Pedro, Satanás anda como león rugiente, a ver a quién va a devorar. O sea, el cristiano descuidado, el cristiano flojo, estamos ahí. El cristiano mundano, mucha televisión, veo películas que no están bien, y a ver a quién va a devorar, y me relaciono con personas de una manera incorrecta, y entonces Satanás lo va a devorar, si se descuida, si anda jugando. ¿Qué le pasó a Samson, el personaje de la Biblia? Le gustaba jugar con el pecado, y Satanás lo destruyó. Mi Dios. Entonces la frase final, líbranos del mal. Ya casi acabamos acá este estudio. La respuesta a la oración no es algo automático, casi como un cierre. O sea, yo aprieto 3 botones y ya mañana tengo mi coche. Tranquilo. Eso es manipulación. La respuesta a la oración no es algo automático. La respuesta. Reza 20 veces y ya vas a tener tu coche, tu casa. Espérame. Dice acá, la respuesta a la oración no es algo automático, pero sí hay respuesta. Eso me gusta. Es la experiencia de aquellos que solo quieren de corazón vivir para Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Ese es el espíritu de la oración. Por eso, primero Dios, su voluntad, y después que Él me ayude y que me supla. Gloria a Dios. Si sus oraciones no tienen poder ante Dios, tal vez el problema no está en ellas, sino en su vida de usted. Quizás usted no se ha rendido a Él en algunas áreas. Quizás usted no esté haciendo nada para Dios, o probablemente hay algunos pecados que usted no quiere dejar y obstaculizan su vida de victoria espiritual. Tan solo un acto de desobediencia sin confesar, vivir en desobediencia y vivir en mal, aparta el oído de Dios, o impide, es una barrera. ¿Por qué no llega? Porque hay una barrera que impide que llegue la respuesta. Tenemos que examinar nuestro corazón. Muy bien, entonces hay principios, resumo, principios en el modelo que se conoce como el Padre Nuestro. Otros lo llaman la oración del Señor. Es el modelo con principios, no un rezo para ser repetido. Principios, por ejemplo, la adoración. Por ejemplo, pedir el reino de Dios en todas las áreas. Pedir la voluntad de Dios en todas las cosas. Pedir ya por necesidades. Pedir perdón y perdonar a los demás. Pedir protección y victoria contra la tentación y el mal. Y termina, según Mateo 6, adorando otra vez y alabando al Señor. Mateo 6, ¿cómo cierra el modelo de oración? 6:13, con alabanza. Inicia con adoración, santificado sea tu nombre, y termina con alabanza. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, y porque tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Alabado y glorificado seas para siempre. Entonces, fíjate, un modelo de oración. Me acerco al trono como hijo, tengo una afiliación. Empiezo a santificar su nombre, adorando. Después puedo pedir por mis necesidades, protección y victoria en la guerra espiritual. Y termino también
pido confesión de mis pecados, me perdone, y cierro alabando y glorificando el nombre de Dios. Muy bien, amigos que nos han escuchado, estas son las 3 prácticas esenciales de una vida cristiana que nunca deben dejar de practicarse. Vamos a ver muchas cosas más, pero estas son las 3 prácticas esenciales. Son el oxígeno de la vida cristiana, el oxígeno, el alimento. Bendito sea Dios. Número 1, dijimos y estudiamos el estudio y meditación de la palabra de Dios. Número 2, el congregarme en una iglesia donde se predica la Biblia, vivir una vida fiel a una congregación, a una iglesia local. Y 3, una vida de oración básica, según el modelo, según la enseñanza de Jesús, una vida de oración personal y congregacional. El ABC de la oración. Más adelante podemos profundizar sobre el tema de la oración. Pero estas 3 prácticas cerramos este bloque. Permítanme llamarle este bloque de varias lecciones que hemos tenido durante algunas semanas, varias lecciones, la 8, la 9, la de hoy. Muy bien. Y entonces, no se olvide, usted no puede vivir una vida cristiana de victoria sin estas 3 prácticas. Estudio profundo de la palabra, asistencia fiel a una congregación y una vida de constante oración. Amén. Gracias, Señor, por estos estudios, estas lecciones de discipulado hasta esta clase. Permítenos seguir avanzando en los otros temas también importantes que tenemos en la agenda de este discipulado. Pero hoy hemos visto en estas últimas clases estas 3 prácticas esenciales. Sí, Señor. La lectura, el estudio, congregarme fielmente y una vida de oración, viviendo la oración conforme Jesús nos enseñó. Gracias, Señor, por esta clase de hoy, y la terminamos y la cerramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te esperamos en la siguiente lección de este hermoso discipulado. Que Dios te bendiga. La Iglesia Filadelfia te bendice. Amén.